consumo de drogas en el mundo se ha mantenido estable. 1 de cada 10 consumidores es consumidor problemático y padece algún trastorno ocasionado al consumo de sustancias psicoactivas. 1 de cada 6 consumidores problemáticos tiene asistencia médica, dado el déficit de atención en la prestación de los servicios. El consumo de opiáceos en el mundo sigue estable y el consumo de cocaína ha disminuido. Sin embargo, el consumo de cannabis va en aumento. Es interesante ver el entorno carcelario, cómo ser un sistema tan cerrado, tan punitivo y de tanto control. Sin embargo, en este momento se ha detectado que el cannabis sigue en aumento en los niveles carcelarios y el consumo de heroína en las cárceles es más elevado que el de la cocaína. Sin embargo, lo preocupante es que el consumo de drogas inyectables suele producirse en condiciones altamente peligrosas, por lo que genera un alto porcentaje en los niveles de enfermedades infecciosas como el VIH, la hepatitis C, y también esto se debe a que los presos o los reclusos tienen escaso acceso a los programas de prevención y tratamiento. Esto representa de que 1 de cada 7 personas que se inyectan alguna droga a nivel intravenoso padece hepatitis C y 1 de cada 2 puede presentar VIH. Otro panorama desalentador en el que estamos viviendo ahorita con el tráfico de drogas ilícitas y el consumo es que 1 de cada 3 mujeres se vuelve consumidora problemática, sin embargo 1 de cada 5 recibe tratamiento. Varios estudios han demostrado que las personas que se inyectan estimulantes incurren con más frecuencia a comportamientos sexuales, es decir, que pueden ser víctimas de otras personas para acceder a beneficios y convertirse en delincuentes. En promedio, las personas más jóvenes que buscan tratamiento es a causa de la frecuencia del consumo de cannabis o anfetaminas, y por lo tanto esto puede generar más adicción y trastornos relacionados al consumo. En cuanto al tráfico, tenemos que la droga que más se trafica en el mundo sigue siendo el cannabis, y América es el continente que mayor aporta para este tráfico. En cuanto a las incautaciones, a nivel marítimo son las que menores incautaciones se hacen, sin embargo, por volumen hacen que represente mayores cantidades en peso y proporción. Asia sigue siendo uno de los continentes que más aporta en el cultivo mundial de la dormidera, ocasionando obviamente la polarización y también la dispersión por todo el continente y por todo el mundo del opio. Y se ha detectado también que sobre todo las personas que mayor recaen en tráfico por contacto con el sistema judicial son los hombres. Esto conlleva más o menos a un 90% en contacto. África aparece como zona de tránsito de la heroína afgana con destino a Europa. Además, África se ha convertido en una zona de tránsito para introducir cocaína a Europa. Por lo tanto, se podría considerar que es una zona de tránsito y de destino. África Occidental parece haberse consolidado como la fuente del contrabando de la metanfetamina que se trafica hacia Europa y hacia Asia Meridional y hacia Asia. La prevalencia del consumo de opioides en América del Norte sigue en aumento, y también las muertes por la inyección con heroína. Se calcula que va en aumento y el nivel más alto en el decenio ha sido en Estados Unidos. Asimismo, encontramos que el consumo de opioides en Asia sigue estable, sin embargo, en Oceanía se disminuyó. Por otro lado, en Europa sí existen algunas variaciones. Por ejemplo, el consumo ha mantenido estable, pero las incautaciones sí han aumentado. Ahora hablaremos de la cocaína, ya que el cultivo ha reducido considerablemente. Sin embargo, la prevalencia del consumo
sigue más o menos la tendencia en América Central y en América del Norte. América del Sur sigue constituyéndose como el mercado más elevado de todo el mundo en cuanto al cultivo de drogas, sobre todo de la cocaína, y sin embargo también el consumo es mucho más elevado. Aunque el cultivo de coca haya disminuido, siguen representándose daños considerables a nivel ambiental, dado que la transformación de la coca a la cocaína lleva unos procesos que generan un deterioro ambiental considerable. Por ejemplo, la tala de árboles para el cultivo de coca, la erosión que se da gracias a la tala y a la quema, y también los fertilizantes utilizados en la coca para transformarlo a cocaína también han generado graves daños. El consumo de cannabis sigue en aumento, especialmente en Europa, Estados Unidos y Asia y África. Los avances en el cultivo del cannabis, especialmente por la selección de las cepas, ha generado un mayor rendimiento y potencia en el cannabis. Por otro lado, cuando hablamos de las drogas sintéticas, se ha determinado que el consumo sigue siendo elevado, especialmente de las metanfetaminas y los cannabinoides sintéticos. En Asia especialmente se concentra la mayor población que recibe tratamiento por el consumo de metanfetaminas, y el consumo de metanfetaminas cristalizadas sigue en aumento en algunas regiones de América del Norte, especialmente en Estados Unidos. Es probable que el consumo de cocaína haya disminuido debido a la disminución también de cultivos de coca en la región andina. Han habido algunos avances, sobre todo en Colombia y en Perú, donde el gobierno ha instalado varios programas para desarrollo alternativo, con iniciativas que propicien para que los agricultores y los trabajadores agrícolas tengan otras fuentes de ingreso. Y así se debilitan los nexos de la población agrícola con los grupos armados. Las estrategias y los planes nacionales tienen un enfoque equilibrado, es decir, por un lado se está atacando la oferta con los programas de represión e interdicción, pero también hay estrategias de reducción en la demanda con programas de prevención, tratamiento y rehabilitación. En lo que respecta a la reducción de cultivos ilícitos en el mundo, se ha demostrado que en algunos países los resultados duraderos han mejorado de acuerdo al desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales, y en esto es indispensable también la ayuda de las empresas privadas para mejorar la calidad de vida de los agricultores y así reducir la brecha que hay entre el campo y la ciudad. El error que han repetido varios gobiernos es indudablemente que están utilizando el sistema penal para resolver un problema de salud pública. Esto conlleva a la discriminación y a la estigmatización tanto de las personas que cultivan como las que comercian y también las que consumen. Con la aparición de las leyes que criminalizan a los consumidores de algunas sustancias, también aparecieron algunos imaginarios sociales donde asocian a una sustancia con un grupo cultural determinado. Por decir algo, la cocaína está asociada con los negros o afrodescendientes. La marihuana está asociada con los hispanos. Y los opioides se ha asociado con los chinos, desde la guerra del opio, desde que Asia entró a ese consumo masivo, entonces no se ha podido quitar ese imaginario y siempre hemos relacionado una sustancia con un grupo determinado y así estamos contribuyendo a la discriminación. Esta guerra contra las drogas ha generado grandes costos, no solo a nivel económico, sino a nivel
a nivel humanitario. Por decir algo, las personas más afectadas en cuanto a la guerra contra las drogas han sido las minorías, las mujeres, los niños y jóvenes, los pueblos indígenas, las personas que viven en la pobreza. Se ha demostrado que por lo general las personas que recurren al tráfico de drogas, los mal llamados mulas, son personas que viven en escasos recursos, con extrema precariedad en las condiciones de salud. Pueden ser también personas que se han visto forzadas por darle de pronto un nivel de vida a las familias, y quienes recaen peso de la ley es sobre la víctima. También, ¿qué pasa con los niños y jóvenes? Por ejemplo, en las favelas de Brasil han utilizado a los niños para servir de carritos para transportar la droga, y son ellos los más afectados porque desafortunadamente es alto el índice de niños que mueren en estas drogas, en esta guerra contra las drogas. Asimismo, en los pueblos indígenas, cuando culturalmente han consumido, por decir algo, acá en Colombia, la marihuana, el mambeo, que mastican la coca o también usan la marihuana para uso medicinal, y en la guerra contra las drogas quieren ya eliminar la parte cultural, como olvidar los orígenes e imponer estas leyes. Entonces esto está acabando desafortunadamente con algunas culturas, con las personas más vulnerables, son las que más se ven afectadas. Debemos replantearnos la forma en cómo estamos asumiendo las políticas públicas en contra de las drogas. Nada más la palabra guerra genera gran impacto. En vez de utilizar tantos recursos que se están utilizando en la guerra contra las drogas, podríamos utilizar esos recursos en educación, en prevención. ¿Qué pasó con el alcohol en 1920 cuando en Estados Unidos apareció la ley seca? Provocó contrabando, adulteración, más consumo. Por lo tanto, después de que se legalizó, ya puede haber un control, porque tenemos control de a quién le vendemos las drogas. Por decir algo, en Colombia pues han habido avances con la ley que sacó Juan Manuel Galán para regular el uso del cannabis en Colombia. De esta manera, ¿qué pasaría donde se legalizara? Los ingresos a causa de estas drogas entrarían directamente al país, y con este dinero se beneficiarían las poblaciones minoritarias, los del campo, los niños, las mujeres, y no caería directamente a manos de los narcotraficantes y de las personas criminales que están utilizando todos los medios porque pienso yo que la droga jamás va a terminar. Primero se acabaría la humanidad a que se acaben las drogas. Sin embargo, sí deben existir modelos que puedan tener un equilibrio entre el consumidor, no verlo como la persona adicta, como la persona que es delincuente, sino verlo como una persona que es enferma, una persona que necesita un tratamiento. Entonces es necesario que desde ahora empecemos a replantearnos las leyes de interdicción y las prohibicionistas, y generar una nueva mirada hacia el consumidor. Por lo tanto, es necesario implementar políticas orientadas a la disminución de la demanda. En estos últimos años, del 2012 hacia acá, con los acuerdos de La Habana, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para invertir en el campo. Con la nueva reforma rural integral se están diseñando estrategias para que el campesino pueda cultivar otros productos que no sean ilegales, como el cacao, el café, y que generen también buenos ingresos. Entonces se está haciendo esa apuesta, ojalá nos funcione. Y también es importante que el problema de las drogas no debe ser visto solamente como un problema económico o político, sino también como un problema de salud pública, y que es un problema que nos compete a todos.